Bienvenidos, bienvenidas a la ponencia Prácticas de acompañamiento docente a distancia, características de su implementación desde un estudio de caso. Esta ponencia ha sido preparada y va a ser relatada por el Centro UC, CEPE, el Centro de Políticas y Prácticas en Educación, y la Fundación Impulso Docente. Les vamos a contar acerca de un programa de formación de mentores para el acompañamiento docente que desarrolla la Fundación Impulso Docente y una evaluación de este programa y sus resultados que fueron conducidos por CPUC. Bien, vamos a tener una introducción, vamos a explicar la metodología, los resultados y las conclusiones de la evaluación que les mencionaba recién. A modo de introducción, quiero que conozcan un poco más acerca de la Fundación Impulso Docente, a la cual represento. Somos una fundación que trabajamos para instaurar una cultura de desarrollo profesional y colaboración docente en las comunidades educativas de todo Chile. En 7 años hemos capacitado a más de 16.000 profesores en 13 regiones del país. Hemos certificado a 315 mentores de acompañamiento docente en el programa que les vamos a presentar a continuación, y hemos asesorado a más de 50 establecimientos. Vamos a participar en esta presentación quien les habla, Ignacio Centeno, director de programas de Impulso Docente, Fernanda Ramírez, quien es jefa de proyecto también en la Fundación, y Sebastián Pereira, investigador representante de CPUC. Y para continuar, quiero reflexionar un poco acerca de la relevancia del acompañamiento docente. Partiendo primero desde un problema relevante hoy para nuestro sistema educativo, que como señala el texto, durante los últimos años la profesión docente ha sufrido una disminución sostenida de la oferta de docentes y se pronostica un déficit de docentes, que en 2025 podría llegar a más de 26.000 docentes idóneos en el país. Por otro lado, pasando al cuadro de abajo, la literatura internacional ha reportado diversos beneficios de promover la mentoría y el acompañamiento docente. Por ejemplo, la mejora en el desempeño de docentes, el incremento en la retención en los establecimientos educativos, mejoras en el bienestar y el compromiso de los docentes, y por último, aumento en la estabilidad organizacional y, por supuesto, un impacto en el aprendizaje de los estudiantes. Es por esto que desde 2019 la Fundación Impulso Docente ha desarrollado e imparte un programa de formación de mentores para el acompañamiento docente. A continuación, Fernanda nos va a contar más detalles acerca de este programa. Bien, muchas gracias, Ignacio. Efectivamente, nosotros trabajamos con un diplomado en mentoría para el acompañamiento docente, a través del cual buscamos certificar mentores con competencias con énfasis en los ámbitos de colaboración y retroalimentación, a través de la construcción de planes de mentoría y acompañamiento, utilizando como herramienta estrategias de gestión pedagógica y la implementación de instancias de desarrollo profesional. Estos mismos nombres son los que nosotros utilizamos para cada uno de los 7 módulos que componen nuestro programa. Estamos enfocados en formar y potenciar a los líderes pedagógicos de los establecimientos educacionales, tanto formales como también informales, desde las educadoras de párvulos de salacunas y jardines infantiles, pasando por niveles de kinder y prekinder, hasta llegar incluso a docentes de primero básico hasta cuarto medio. Todo esto a través de un modelo de formación que está certificado por el CPIP, que mantiene 100 horas de trabajo, que está distribuido en 5 meses, en una modalidad 100% online, lo que nos ha permitido llegar a diversas regiones de nuestro país, y con un modelo de aprendizaje que es teórico-práctico, utilizando para eso plataformas virtuales de autocorrección también, de video, pero también con el acompañamiento continuo, un tutor virtual que se encarga de entregar feedback siempre a nuestros participantes. Para eso nosotros entonces esperamos que nuestros participantes puedan aprobar con un 70% o superior de su calificación final. Por otro lado, también contamos con algunos testimonios de nuestros participantes, entre ellos destacan, por ejemplo, el de una educadora de párvulos que nos comenta: el diplomado permite desarrollar habilidades para el trabajo conjunto entre docentes, favorece la reflexión pedagógica, la autocrítica y la búsqueda de nuevas estrategias de aprendizaje para los párvulos. Es sin duda una excelente experiencia en innovación. Otro docente señala:
El diplomado entrega estrategias que pueden ser aplicadas en diferentes contextos. Además, es un acompañamiento cercano, donde una de las principales características es observar sin juicio. El docente puede observar su práctica y generar pequeños cambios en beneficio del desarrollo profesional y en los aprendizajes de sus estudiantes. Bueno, ahora le vamos a dar entonces el paso a Sebastián, que nos va a contar un poco más sobre la metodología de esta evaluación de CEPE. Adelante, Sebastián. Muchas gracias, Fernanda. Bueno, la siguiente lámina nos muestra el diseño metodológico en el que está enmarcada nuestra ponencia. Como mencionamos en el comienzo, nuestra ponencia tiene su origen en una colaboración entre CPUC y la Fundación Impulso Docente con el objetivo de evaluar el diplomado que recientemente presentamos. Esta evaluación, como vemos en esta lámina, tuvo un doble propósito. Por un lado, en el lado izquierdo de la imagen vemos la evaluación de la formación para la mentoría, y por otro lado vemos lo que llamamos evaluación de las condiciones para la mentoría en el lado derecho. Los resultados que presentamos a continuación forman parte de esta última evaluación, es decir, de la evaluación de las condiciones para la mentoría, cuyo objetivo fue indagar en las prácticas de mentoría que estaban realizando o no los docentes que fueron formados como mentores por el programa de manera posterior a su participación en el diplomado. Dicho esto, el diseño del metodológico del estudio fue de carácter mixto. Esto quiere decir que el proceso de investigación, la recolección, el análisis y la integración de los datos provino de fuentes cuantitativas y cualitativas. La siguiente ilustración muestra y sintetiza las técnicas que utilizamos para cada evaluación con sus respectivos tiempos de medición. Ahora bien, en la siguiente podemos ver en rojo que están resaltadas las que utilizamos para los resultados que presentaremos a continuación. En resumen y a nivel global, aplicamos 3 encuestas online, lo que complementamos con un estudio de casos mediante entrevistas en establecimientos del país. Pero en nuestro caso, utilizaremos, como dije, la segunda encuesta online y el estudio de casos, que es lo que está resaltado en rojo. La segunda encuesta online fue aplicada a todos los mentores que fueron formados por la Fundación durante el año 2019, con el objetivo de indagar en las prácticas de mentoría y acompañamiento docente que realizaron de manera posterior a su participación en el curso. En esta encuesta logramos 70 respuestas completas. Y luego, en diciembre del año 2020, realizamos entrevistas semiestructuradas en profundidad en 3 establecimientos que participaron del curso, tanto en el año 2019 como en el año 2020. Finalmente, como dije, seleccionamos 3 establecimientos, procurando diversidad geográfica, de dependencia, y logramos una muestra de 3 establecimientos de la región metropolitana, de Biobío y Magallanes, en donde realizamos 11 entrevistas, entre ellos a docentes mentores, a docentes acompañados por los docentes mentores, y a directivos, entre los que encontramos a jefes de UTP y directores. Ahora, en cuanto a los resultados, la primera pregunta que intentamos responder en este estudio, en esta evaluación, fue preguntarnos qué prácticas de acompañamiento se observan. Y en general nuestros resultados, tanto cualitativos como cuantitativos, nos muestran que las prácticas de acompañamiento docente, como la observación, la planificación y la retroalimentación de clases, estuvieron presentes tanto antes como durante la crisis sanitaria. Como vemos, según datos de la encuesta, las actividades de planificación de clases, actividades y evaluaciones, la retroalimentación de actividades y de clases, estuvieron presentes en gran parte de los encuestados. Y en contraposición a esto, actividades como más complejas, como el modelamiento de clase, no estuvieron tan presentes. Como vemos ahí, que la mitad de la muestra nos mencionó no haber realizado modelamiento de clases durante la pandemia. Eso sí, desde las entrevistas vemos que en 2 de los 3 establecimientos que entrevistamos continuaron con los procesos de acompañamiento durante la crisis sanitaria. En su conjunto, estos resultados nos sugieren que el apoyo y la colaboración entre docentes fue frecuente al momento de recopilar los datos. Recordar que los datos cuantitativos los recopilamos en agosto del 2020, eso quiere decir que fue en un momento que podríamos llamar inicial de la pandemia. De todas maneras, podemos decir que durante la crisis sanitaria los docentes realizaron prácticas de acompañamiento a pesar de las dificultades propias del contexto. Ahora bien, con respecto a las características, es decir, cómo se implementan estas prácticas, los resultados nos muestran que los procesos de acompañamiento docente, aunque varían en sus formas de implementación dentro de lo que pudimos observar, tienen características que podrían ser esperables de procesos presenciales, lo que consideramos que es algo destacable considerando el contexto de crisis sanitaria.
Sobre esto, 4 puntos podemos destacar en cuanto a sus características. En primer lugar, la gran mayoría de las prácticas se menciona que son impulsadas por los equipos directivos, con un 80% que nos dijo que era iniciativa de los equipos directivos y no de los mismos mentores. En línea con esto, un 76% de los encuestados nos declaró que estas prácticas de mentoría pertenecen a una planificación, lo que nos evidencia ciertamente que existe cierto grado de institucionalización de estas prácticas dentro de los establecimientos que pudimos observar, lo que consideramos que es un elemento positivo y esperado para el desarrollo de procesos de acompañamiento que sean exitosos. Esto porque la literatura nos muestra que contar con objetivos claros, con rutas de trabajo y evaluación o de seguimiento son elementos claves para garantizar la legitimidad y la continuidad de los procesos de acompañamiento docente. En general, las entrevistas nos mostraron que los objetivos de estas planificaciones tenían que ver con la integración de docentes nuevos a la cultura escolar, seguido del apoyo pedagógico a otros docentes. En tercer lugar, pudimos ver que la conformación de duplas no está necesariamente asociado a criterios como la experiencia de los docentes, la asignatura o el nivel de enseñanza. De esta forma podemos decir que lo que nosotros podemos observar son procesos que están un poco más lejos de la visión clásica de la mentoría, en donde un docente con mayor experiencia acompaña a uno con menor experiencia, acercándose a una relación más simétrica. Si bien consideramos que esto es relevante, es importante tener en cuenta que la literatura sí nos señala que la afinidad de asignatura entre mentoría y acompañado son factores claves para asegurar el éxito de los procesos de acompañamiento. Por último, los resultados nos muestran que la mayoría de estos procesos de mentoría, aun cuando son parte de una planificación, no cuentan con incentivos monetarios ni horarios exclusivos para su desarrollo. Desde la entrevista podemos ver que los entrevistados consideran que estos factores, si bien son factores claves para asegurar la continuidad de los procesos de acompañamiento, lo que está en línea con la literatura, sabemos que es complejo asegurar este tipo de condiciones, especialmente en un contexto complejo como el de la pandemia. En suma, observamos que la forma de implementación de los procesos de acompañamiento docente se realizaron siguiendo características esperables para uno presencial, como por ejemplo el ser impulsado de forma colectiva por parte de los equipos directivos y contar con planificaciones, y aun cuando no se observen todas las características sugeridas, como por ejemplo la conformación de duplas en base a criterios de afinidad, de asignatura o nivel de enseñanza, o contar con horarios exclusivos, es tremendamente relevante en nuestro juicio y destacable haber observado procesos que están aparentemente institucionalizados dentro del establecimiento, aún dentro de un contexto como la crisis sanitaria. Y ahora bien, en relación a los facilitadores, obstaculizadores y barreras y oportunidades que identificaron los entrevistados nos señalaron 3 facilitadores, 2 obstaculizadores y 2 oportunidades que se desprendían del contexto sanitario. Sobre el primer facilitador, un 90% de los encuestados lo identificó como su principal facilitador, lo que va a la línea de la literatura que nos señala que no basta con ser un buen docente para ser un buen mentor. Esto porque sabemos que para acompañar a otros docentes se requiere una formación específica en cuanto a competencias para poder realizar un acompañamiento y una retroalimentación que sea útil para los docentes que están siendo acompañados. En la misma medida, el apoyo del equipo directivo, y como mencionamos anteriormente, es clave, y esto también dialoga con la literatura, en cuanto sabemos que la literatura nos dice que el liderazgo escolar es fundamental para asegurar el desarrollo profesional docente y el trabajo colaborativo dentro de la escuela. Y sobre el tercer facilitador, las entrevistas nos revelan que plantear las mentorías, el acompañamiento docente como una invitación y no como una imposición hacia los demás docentes, ciertamente facilita la instalación de estos procesos dentro de un establecimiento. En la misma medida, contar con experiencia previa en este tipo de proceso o contar con una cultura de colaboración, como podríamos decirlo, como nos dijeron en una entrevista, sin duda que facilitaría la instalación de procesos de acompañamiento. En relación a los obstaculizadores, y como podría esperarse, el más transversal y más dicho por todos es la escasez de tiempo, la falta de tiempo tanto del mentor como del acompañado para poder llevar a cabo el proceso de acompañamiento. Esto nos vuelve a relevar la importancia que puede tener el asegurar esquemas de incentivos o contar con horarios protegidos para así asegurar la continuidad y la eficacia de los procesos de acompañamiento docente dentro de los establecimientos. Sobre el segundo obstaculizador, los que participaron de esta versión semipresencial, es decir, los mentores del 2019, nos mencionaron como un obstáculo en las entrevistas la falta de referentes o de técnicas para poder aplicar lo aprendido en el aula virtual a la cual se tuvieron que enfrentar durante la pandemia. Sin duda que esto no fue igual para los mentores que pudimos entrevistar, que participaron de la versión online,
pero no es algo que haya que perder de vista. En cuanto a las oportunidades, y aunque pueda parecer un poco contraintuitivo, las entrevistas nos revelaron que la pandemia abrió espacios de colaboración entre docentes, haciendo más frecuente y posible este encuentro por el uso de la tecnología. Y asimismo nos destacaron que este apoyo no fue solo pedagógico, sino que también emocional, lo que nos parece tremendamente relevante. Y por último, también nos mencionaron que la pandemia nos llevó a innovar, a cambiar, a adoptar nuevas herramientas pedagógicas, como nos dijo un entrevistado, a salir de la zona de confort, para así utilizar nuevas herramientas y reinventar las técnicas que ya utilizaban previamente. Y aunque no se visualiza dentro de estas categorías, pudimos inferir de los discursos que contar con mayor cantidad de mentores podría ser beneficioso para la instalación de procesos de acompañamiento. Como nos dice uno de los entrevistados, tener un mentor es lo mismo que tener nada. Por lo tanto, considerar las necesidades y la necesidad en definitiva de los establecimientos es importante a la hora de considerar el número de mentores para asegurar la eficacia en la instalación de procesos de acompañamiento. Y ya para ir concluyendo, si bien nuestros resultados son una primera aproximación a la instalación de prácticas de acompañamiento en un contexto remoto, nos permiten reflexionar con respecto al futuro del quehacer docente y de los procesos de acompañamiento. El cambio que generó la pandemia, que fue súper rápido, junto a las documentadas nuevas formas de enseñar y aprender que hemos visto, nos abren preguntas con respecto al futuro del trabajo docente y a la importancia que podría tener en ello la colaboración y el acompañamiento entre pares. Dicho esto, nuestros resultados muestran que es posible y necesaria la instalación de procesos de acompañamiento docente dentro de los establecimientos. Que estos procesos se hayan podido implementar en un contexto complejo y desafiante como la pandemia, nos invita a pensar en incorporar y reforzar estos procesos en el escenario actual. Aun cuando la pandemia no ha terminado, los desafíos próximos en términos de recuperación de aprendizajes pueden responderse de mejor manera si instalamos procesos de acompañamiento docente dentro de los establecimientos. Como ya dijimos, para lograr instalar estos procesos es importante que sean impulsados desde el equipo directivo y que se vean como un esfuerzo colectivo del establecimiento. En esta línea es importante que no sea percibido como una imposición hacia los docentes, alejando el acompañamiento de una visión punitiva hacia una visión más positiva. Y vinculado con esto último, es importante que se puedan asegurar las condiciones organizacionales para los procesos de acompañamiento y así asegurar su sostenibilidad en el tiempo. Si bien sabemos que es complejo asegurar incentivos económicos, entregar espacios para que los docentes puedan encontrarse es fundamental para que se puedan llevar a cabo estos procesos de acompañamiento. En suma, la sostenibilidad y la eficacia de la instalación de estos procesos depende de contar con un liderazgo que los impulse y que propicie los espacios para ello. Y por último, y como sabemos, la formación de mentores es un desafío a nivel país, y los resultados de nuestra evaluación a nivel general nos muestran que el modelo que propone la Fundación, con este modelo teórico práctico, pueden ser una alternativa eficaz para avanzar en este desafío de contar con suficientes mentores y de instalar espacios de desarrollo profesional dentro de las escuelas. Eso entonces son los principales resultados de nuestro estudio, de nuestra evaluación. Muchas gracias por haber participado, por habernos escuchado. Así que eso, muchas gracias.